Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que estoy seguro, va a dar mucho de qué hablar y va a generar debate. Hoy vamos a desentrañar una historia que, aunque a veces parezca sacada de una telenovela, refleja muchas de las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando entran en juego los celos. Y es que prepárense porque vamos a hablar de cómo los celos de Can por Demet desataron un verdadero caos en su relación. Sí, así como lo escuchan. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, lo que viene es fascinante. Todos hemos oído hablar de Can y Demet, o quizás han visto fragmentos de su vida pública, de su relación, de esos momentos que nos hacen suspirar o, en este caso, nos hacen cuestionar. Pero, ¿qué pasa cuando la admiración se mezcla con la inseguridad? ¿Qué sucede cuando una chispa de desconfianza, alimentada por los celos, empieza a consumir lo que parecía sólido? Pues bien, la historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo los celos pueden ser un veneno lento pero destructivo en cualquier tipo de vínculo, ya sea romántico, de amistad, o incluso familiar. Vamos a desglosar este entramado emocional, analizando las causas profundas, las manifestaciones y las devastadoras consecuencias que este sentimiento, mal gestionado, puede acarrear. El escenario inicial, la pareja idílica que esconde grietas. Vamos a ponernos un poco en contexto. Can, un artista reconocido, carismático, acostumbrado a ser el centro de atención, y Demet, una mujer igualmente talentosa, con una luz propia que atrae miradas, inteligente e independiente. A primera vista, una pareja perfecta, ¿verdad? Parecían tenerlo todo: amor, éxito, admiración mutua. Sus apariciones públicas eran siempre motivo de titulares, admirados por su química, su complicidad y el evidente cariño que se profesaban. Eran la envidia de muchos, la pareja que todos querían emular. Sin embargo, las apariencias, como bien sabemos, a veces engañan. Debajo de esa fachada de perfección, las inseguridades comenzaban a germinar, y con ellas, los celos. El germen de la inseguridad, donde nacieron los celos de Can. Los celos de Can no surgieron de la nada. Fueron gestándose poco a poco, alimentados por pequeños gestos, por miradas ajenas, por la propia inseguridad de Can ante el éxito y la popularidad de Demet. Es que piénsenlo, cuando uno está en el ojo del huracán, es fácil empezar a proyectar las propias inseguridades en la pareja. Can, acostumbrado a los aplausos y al reconocimiento en su propio campo, se enfrentaba a una Demet que brillaba con luz propia, a menudo eclipsándolo en determinados círculos sociales o mediáticos. Si bien existía una admiración mutua genuina, la constante atención que Demet recibía, los cumplidos, las invitaciones, y la forma en que otros hombres la miraban, comenzaron a ser un detonante. Podemos imaginar que la base de estos celos residía en una profunda inseguridad personal de Can. A pesar de su éxito, es posible que existieran resquicios de duda sobre su propio valor, sobre su capacidad para ser suficiente para alguien tan deslumbrante como Demet. La atención que Demet recibía de otros, que para ella podía ser una validación profesional o simplemente cortesía social, se transformaba en la mente de Can en una amenaza potencial a su propia posición en la relación. La distorsión de la realidad, cuando una conversación se vuelve una amenaza. Imaginemos la escena. Demet, en un evento social, conversando animadamente con un colega. Quizás un halago sincero sobre su trabajo, un comentario amistoso, una anécdota compartida. Para nosotros, espectadores, nada fuera de lo común. Es el pan de cada día en el mundo profesional y social. Pero para Can, ese instante se transforma en un campo de minas. Cada sonrisa de Demet, cada gesto de complicidad, se magnifica, se distorsiona en su mente. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se quiebra, y en su lugar, germina la duda. Can comienza a interpretar cada interacción de Demet como una posible amenaza, como una traición, aunque Demet no haya hecho nada más que ser ella misma, una persona sociable, profesional y naturalmente carismática. La mente celosa es una máquina de crear escenarios catastróficos. Un simple intercambio de miradas puede ser interpretado como flirteo, una conversación trivial como un encuentro clandestino. La realidad objetiva se desdibuja, y lo que prevalece es la narrativa distorsionada por el miedo a la pérdida. La escalada del caos, manifestaciones y consecuencias devastadoras. Y ahí es donde el caos comienza a desplegarse.
Los celos no son un sentimiento que se pueda esconder fácilmente. Se manifiestan en el comportamiento. O en las palabras, en las miradas. Khan, en lugar de hablar abiertamente con Demet sobre sus inseguridades, sobre sus miedos, optó por un camino mucho más destructivo. Empezó a ser posesivo, a cuestionar sus amistades, a controlar sus movimientos, a preguntar insistentemente dónde estaba y con quién. Las llamadas y mensajes incesantes se volvieron una constante. Los comentarios sarcásticos cuando Demet hablaba con otros hombres, las indirectas hirientes, e incluso las acusaciones veladas, se convirtieron en su forma de expresar su malestar. Pequeños dardos que uno a uno iban minando la confianza y la tranquilidad de Demet. La relación, que antes era un espacio seguro, se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional. La intimidad se veía erosionada por la sospecha, y la alegría compartida se ahogaba en un mar de reproches. Demet, por su parte, se encontraba en una encrucijada insostenible. Por un lado quería a Khan, confiaba en él, pero por otro se sentía asfixiada, incomprendida, y cada vez más frustrada. Intentaba calmarlo, explicarle que sus miedos eran infundados, que su amistad o sus relaciones profesionales eran precisamente eso, amistades y relaciones profesionales, sin ninguna carga emocional oculta. Le aseguraba su amor y su compromiso, pero los celos de Khan eran como un muro de desconfianza impenetrable que impedía que sus palabras, su verdad, llegaran a él. Es que cuando los celos se apoderan de una persona, la lógica y la razón a menudo quedan relegadas a un segundo plano. El torbellino emocional de la inseguridad es tan poderoso que anula la capacidad de escuchar y de aceptar la realidad tal como es. La persona celosa se aferra a sus sospechas, encontrando evidencia en cada pequeño detalle, confirmando así su propia narrativa de victimización. El ciclo vicioso, de la sospecha al conflicto constante. Este estado de tensión constante, de sospecha y de reproches, generó un ambiente insostenible. Las discusiones se volvieron frecuentes, a menudo escalando rápidamente de un pequeño desacuerdo a una gran pelea. Las noches de insomnio se multiplicaron, no solo para Khan, sino también para Demet, quien vivía en un estado de alerta constante, intentando medir cada palabra y cada acción para no desencadenar la furia celosa de su pareja. La relación, que antes era un refugio, un lugar de apoyo mutuo y crecimiento, se convirtió en un campo de batalla emocional donde cada intercambio era una oportunidad para el conflicto. Y lo más triste es que este caos no solo afectaba a Khan y Demet, sino que también se hacía visible para quienes los rodeaban. Los amigos, la familia, empezaron a notar la distancia, la frialdad en sus interacciones públicas, las indirectas en las conversaciones, la palpable tensión cuando estaban juntos. El brillo de su amor, que antes era tan evidente, se fue opacando, reemplazado por las sombras de la desconfianza y el resentimiento. Las raíces psicológicas de los celos, más allá de la pareja. Pero, ¿qué es exactamente lo que lleva a alguien a actuar de forma tan destructiva y celosa? Los psicólogos nos dicen que los celos son, en muchos casos, un reflejo de la propia autoestima. Cuando una persona no se siente segura de sí misma, tiende a proyectar esa inseguridad en su pareja. Piensan que si ellos mismos no son suficientes, si no se valoran a sí mismos, ¿cómo podrían serlo para alguien más? ¿Por qué alguien tan maravilloso como Demet elegiría estar con alguien tan imperfecto como ellos? Khan, a pesar de su éxito externo, pudo haber estado lidiando con una profunda inseguridad interna. La atención que recibía Demet, la admiración de otros hacia ella, pudo haber activado esos miedos latentes de no ser digno de ella, de perderla ante alguien mejor, o más interesante. Su éxito profesional, en lugar de ser un motivo de orgullo compartido, se convirtió en una fuente de comparación y, consecuentemente, de ansiedad. Además, las experiencias pasadas juegan un papel crucial. Si Khan ha tenido experiencias de engaño o abandono en el pasado, es probable que esos fantasmas resurjan y se manifiesten en su relación actual, incluso si Demet no le da motivos reales para desconfiar. Su mente, programada por el dolor del pasado, interpreta las situaciones de forma sesgada, buscando confirmación de sus peores miedos. Cada nueva relación se convierte en un campo minado, donde el temor al pasado tiñe el presente. Y no olvidemos la comunicación, o más bien, la falta de ella. En una relación sana, los problemas se abordan con diálogo abierto y honesto. La vulnerabilidad es vista como una fortaleza, no como una debilidad. Pero los celos, por su naturaleza, tienden a cerrar las puertas a la conversación. En lugar de expresar el miedo, se expresa la ira. En lugar de pedir seguridad, se exige control.
La comunicación se convierte en un monólogo de acusaciones y defensas, impidiendo que la empatía y la comprensión florezcan. Y así el círculo vicioso se perpetúa cada vez más profundo y difícil de romper. La lección fundamental, amor vs inseguridad. La situación de Can y Demet nos enseña una lección valiosa y universal: los celos no son una muestra de amor, sino una manifestación de inseguridad y desconfianza. El amor verdadero se basa en la libertad, en el respeto mutuo, en la creencia de que la pareja elige estar contigo porque te quiere, porque te valora, no por obligación o por miedo a perderte. El amor nutre, empodera y libera. Los celos aprisionan, controlan y destruyen. Cuando los celos se convierten en el motor principal de una relación, cuando dictan las acciones y las interacciones, esa relación está destinada a desmoronarse. Se convierte en una estructura frágil, construida sobre arena movediza, incapaz de soportar las pruebas del tiempo y las inevitables complejidades de la vida. Hemos visto cómo los celos de Can se transformaron en posesividad, cómo las pequeñas dudas se convirtieron en grandes discusiones, cómo la atmósfera de amor se llenó de tensión y desconfianza. Demet, por su parte, tuvo que lidiar con la frustración de sentirse incomprendida, controlada, y en última instancia, no confiada, mientras intentaba, con todo su esfuerzo, mantener viva la relación. Es un ejemplo doloroso pero necesario de cómo las emociones negativas, si no se gestionan adecuadamente, pueden destruir incluso los vínculos más fuertes, dejando a su paso heridas profundas y cicatrices emocionales. La encrucijada, ¿hay salida del caos? La pregunta que muchos se hacen es: ¿pudieron Can y Demet superar este caos? ¿Lograron sanar las heridas y reconstruir la confianza? Esa, mis amigos, es una pregunta que solo ellos tienen la respuesta. Las historias de amor, especialmente las que se viven bajo el escrutinio público, rara vez tienen un epílogo claro y definido para el público. Lo que sí podemos afirmar es que para superar los celos en una relación, se requiere un esfuerzo conjunto monumental. Por parte de quien siente los celos, es fundamental el trabajo personal. Esto implica una profunda introspección para identificar las raíces de la inseguridad, la búsqueda de seguridad interna a través de prácticas de autocuidado, y muy importantemente, la voluntad de comunicarse de forma abierta y sincera con la pareja, expresando miedos y necesidades sin recurrir a la confrontación o al control. La terapia psicológica se convierte en una herramienta invaluable en este proceso, ayudando a desentrañar patrones de pensamiento destructivos y a construir una autoestima más sólida. Y por parte de la pareja es importante la paciencia, la empatía y la voluntad de escuchar y comprender. Esto no significa justificar comportamientos destructivos o tolerar maltratos. Significa, en cambio, tratar de entender las raíces del problema, brindar apoyo en el proceso de sanación de la otra persona, y establecer límites claros sobre lo que es y no es aceptable en la relación. La construcción de la confianza es un proceso lento y arduo, que requiere tiempo, consistencia y demostraciones de compromiso mutuo. Una advertencia para todos: la grieta que derriba el edificio. Lo que la historia de Can y Demet nos deja es una advertencia, un llamado a la reflexión para todos nosotros. Los celos son como una pequeña grieta que, si no se repara a tiempo, puede convertirse en una gran fisura que acabe por derribar todo el edificio de la relación. La comunicación es la clave, la confianza es el cimiento y el respeto mutuo es el techo que protege esa relación. Si sienten que los celos están haciendo mella en su propia relación, ya sea ustedes quienes los sienten o su pareja, es vital que aborden el tema de frente, con honestidad y buscando ayuda si es necesario. No permitan que la inseguridad o la desconfianza se conviertan en los arquitectos de su propia destrucción. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre cómo los celos de Can desataron el caos en su relación con Demet. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante y, sobre todo, útil. Hemos visto las diferentes facetas de los celos, cómo se originan, cómo se manifiestan y cómo pueden impactar destructivamente en un vínculo, incluso en uno que parecía tan sólido y prometedor. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Cómo creen que Can y Demet podrían haber manejado mejor esta situación? ¿Qué consejos le darían a alguien que lucha con los celos en su relación? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es fundamental para enriquecer nuestras conversaciones.
Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que esta reflexión llegue a más personas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse todo lo que estamos preparando. Tenemos mucho contenido interesante en camino que estoy seguro les encantará. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.